Está con nosotras el presidente de la Cámara de Industrias, el señor Alfredo Antía, para conocer la repercusión del ámbito de las empresas, de los anuncios hechos por el gobierno. Bienvenido, Antía, ¿cómo le va? Por favor, un placer estar esta mañana con Arriba Gente. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿tomó por sorpresa por lo menos el anuncio del presidente? Creo que es la palabra indicada. Veníamos de una Semana Santa donde solemos desconectarnos del mundo, de descansar, de aplicar esas energías cada uno en lo que más quiere, en lo que más desea o en lo que más necesita. Y todavía un feriado, el día lunes, y nos encontramos con esa conferencia de prensa, con un anuncio que de algún modo da vuelta a una línea de acción que se venía desarrollando en los días previos, en las semanas previas, que tenía foco en la preocupación por la inflación y en el impacto que la misma provocaba y provoca en la pérdida de la capacidad de compra de los uruguayos. Veníamos observando una tarea y se nos había convocado a en qué medida se podría hacer una revisión, una colaboración del control de los precios, que no se disparasen los precios, y ahí se planteaba el dilema: cómo hacen las empresas sometidas a costos crecientes que no dominan a evitar el traslado a precios. Y en ese momento en que esa discusión se plantea y se produce, la reducción de impuestos al famoso asado y se discute algunos productos de la canasta básica, en ese instante el gobierno plantea este aumento a los pasivos y a los funcionarios públicos y hace una convocatoria al sector privado para que se corrija la diferencia entre la inflación esperada y la inflación real que se está dando, que recién se iba a dar para muchos sectores en julio del 2023, para que se haga ahora en julio del 2022. Y bueno, y eso obviamente generó sorpresa. Debimos digerir un poco la situación, ver cuál era el impacto real sobre las distintas ramas. Hay que ver que el gobierno está convocando ahora 88 mesas, 88, que tienen este régimen, de actualización por IPC, de correctivo de IPC para julio del 2023, y las va a convocar ahora. Es decir, son mesas de discusión donde los salarios y las condiciones salariales se habían consagrado, se habían laudado, se habían establecido contractualmente, donde se habían negociado X cantidad de cosas, y quizás ese correctivo de inflación se dejó de lado porque las empresas cedieron en algunos aspectos, los sindicatos consiguieron algunas reivindicaciones en otros, pero eso se dejó de lado. Sin embargo, ahora se convoca a esas empresas a hacer un esfuerzo y decir, bueno, se abre, se pide que se abra la carpeta, decir, bueno, este aspecto se puede corregir, y bueno, en eso estamos. Fuimos convocados para el día de hoy con el ministro a tener una conversación sobre este tema, como adelanto lo que será la reunión con el Consejo Superior Tripartito el día de mañana, donde tendremos los detalles exactos de esta convocatoria del gobierno. Ahora, Antía, la realidad es que el propio presidente lo decía ayer en el departamento de Salto, es que se está viendo afectado el bolsillo de los trabajadores ante este incremento de precios, y a veces las medidas que toma el gobierno no se ven reflejadas justamente en el aspecto final, ¿no? Que es ir a comprar, por ejemplo, esos productos a los diferentes comercios. ¿Entiende que esta podría ser una solución? ¿Ustedes cómo analizan esas declaraciones? Bueno, esta convocatoria del gobierno, esta medida del gobierno ha generado polémica entre los economistas más capacitados del país, ¿no? Es decir, está el concepto ese de qué pasa si agregamos más dinero a una economía que está compitiendo por esos precios que suben. ¿Habrá más capacidad de compra o esto generará un impulso inflacionario? Esa es la preocupación. Por otro lado, nosotros teníamos la expectativa de que esa burbuja de precios alimentada fundamentalmente por el efecto post-pandemia y después lo que ha sido la guerra entre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, quizás esa burbuja tomara una dimensión menor y esos precios bajasen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si eso baja, entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de introducir en la economía aspectos indexatorios que de algún modo lo que van a hacer es alimentar un proceso inflacionario, que justamente lo que pretendemos como país es reducirlo? Porque la inflación no le sirve a nadie, afecta el poder de compra de los trabajadores, por cierto, pero también afecta la actividad de las empresas.
las empresas tienen dificultades para fijar precios, para saber si pueden trasladar a precios, porque hay muchas empresas que no pueden hacerlo. Esto encarece el crédito y al encarecer el crédito encarece la inversión y limita la inversión. Afecta a las cuentas por cobrar de la empresa porque el dinero se diluye en la medida que la inflación lo va horadando. Es decir, hay varios aspectos de la inflación que son negativos para la economía y que hay que tratar de corregir. Los empresarios entonces van con un no a la reunión de hoy y al inicio de este proceso. Lo digo porque lo del gobierno es una sugerencia, ¿no? Se evaluará si se concede o no. ¿Por ahora hay un no? No, de ninguna manera hay un no. Nosotros siempre estamos abiertos a dialogar. Simplemente, como dijimos al principio, nos sorprendió esto. Y de algún modo, es cierto, las condiciones del país, digamos, han cambiado. Las condiciones del mundo han cambiado, porque esto que estamos hablando acá, se está hablando en programas informativos como este, prácticamente en todos lados, incluso en los países desarrollados donde la inflación está descontrolada. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Entonces nosotros como actores sustanciales de la comunidad, como parte integral del país, estamos para ayudar dentro de las posibilidades. Y Antía, en ese sentido, ¿qué propuesta puede llevar la Cámara? Nosotros no tenemos... ¿Les dio tiempo de analizar, procesar la información y las sugerencias que tiene el Ejecutivo, analizar el contexto, la coyuntura económica del país, lo internacional, como decía usted, que puede ir laudándose? ¿Llevan alguna propuesta? ¿Sabe qué ocurre? Que nosotros, la propuesta es llevar la buena voluntad para tratar de acercar las posiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Acá se va a convocar desde el lado industrial a más de 20 mesas de diversos sectores industriales que van a tener que, aceptando la propuesta del gobierno, pagar ahora en julio lo que iban a pagar en julio del año que viene. Entonces, esas ramas industriales, ¿pueden hacerlo? Primer pregunta. Segunda pregunta que hacemos. Interrumpo un segundo, porque ayer el ministro Mieres acá en esta mesa decía que a las empresas de alguna manera les convenía, porque era como empezar a pagar en cuotas algo que van a tener que pagar acumulado el año que viene. Es una buena picardía del ministro la forma de expresarlo, es cierto, pero también es cierto que hay que empezar a pagarlo y pagarlo mes a mes de aquí hasta julio del año que viene. Las empresas que pueden hacerlo, lo quieren hacer, porque quieren tener además contentos a sus funcionarios. Los empleados son la base esencial del funcionamiento de cualquier organización. Entonces, el asunto es si las empresas pueden. Y ahí tenemos un dilema. ¿Es distinta la situación de cada una de las ramas? Aprovecho la oportunidad para decirlo. Por un lado, la diversidad de las ramas marca una complejidad. Por ejemplo, para citar una, curtiembres, calzados, textiles, todos esos sectores están seriamente afectados, ¿verdad? Están siendo convocados ahora. Ahora, un aspecto adicional que quiero poner sobre la mesa. No es la rama la que decide, hoy en Uruguay es la rama la que decide la suerte de todas esas empresas, pero ¿qué pasa dentro de las ramas? Ahí uno se encuentra con empresas más grandes, con empresas más pequeñas, con empresas diminutas. A las empresas más chicas siempre los costos les pesan más que a las más grandes porque tienen menos chances de diluirlos. Sin embargo, la norma en Uruguay establece que lo que vale para ese sector es obligatorio para todo el sector. Y acá hay un componente de injusticia que nosotros entendemos tiene que ver con la fórmula institucional de los consejos de salarios que nos hemos dado y que Uruguay debe revisar. Uruguay debe encarar un sistema como el que tenemos, pero que permita que a las empresas pequeñas, medianas, a las MIPYMES, a las empresas del interior, puedan tener un segundo nivel, digamos, de obligaciones diferente al de las grandes empresas, porque se están dando muchos casos de injusticia que les impide a las empresas pequeñas seguir adelante o subir la escalera al desarrollo. Eso es un problema estructural, en todo caso, a trabajar, o esta va a ser una oportunidad, por ejemplo, para iniciar ese camino que ustedes proponen. Mire, esta es una oportunidad y, digamos, mirando el medio vaso lleno y lo que falta a nosotros, aprovechamos la oportunidad esta para volver a reclamar. Hace meses que lo venimos diciendo, es el momento de empezar a discutir estas cosas. Se hablan en voz baja, pero cuestionamos la representatividad de quienes nos sentamos y nos ponemos en la mesa nosotros mismos, porque quienes nos reunimos en los consejos de salarios, empresarios, trabajadores y gobierno, estamos decidiendo la suerte
de todo un sector de actividad, de mucha gente que ni se entera de lo que ahí pasa y que no tiene las condiciones económicas y las posibilidades para cumplir con esas normativas. Entonces, lo que planteamos es que Uruguay debe recorrer ese camino complejo, camino ¿Eliminar los dificultoso. consejos de salario? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que quizá lo que haya que haber allí adentro es una suerte de un nivel para los más grandes y un nivel inferior para aquellas empresas que están dentro de esas mismas ramas con una menor capacidad económica de desarrollo, y tenemos todos los números, el Estado cuenta con toda la información de lo que es las capacidades de cada una de las empresas para saber dónde ponerlas, dónde clasificarlas. Nos parece que es algo... Sería como modificar un poco lo que en otras épocas eran los rubros o los sectores dinámicos, los que podían crecer, los que no, los más o menos. ¿Sería cambiar un poco ese concepto que había anteriormente en los consejos? Fíjese que... ¿Y hacerlo más por el tamaño de las empresas? Sí, es algo de eso que estamos planteando. Este gobierno tuvo un adelanto en la última ronda cuando hizo en los lineamientos hizo un planteo diferencial para las microempresas. Era una señal y mínima porque la diferencia en el crecimiento, en la recuperación y crecimiento del salario era del 0,6%, pero estamos hablando de las microempresas, que son empresas entre 1 y 5 trabajadores, ¿verdad? El tema pasa por hacerlo, digamos, en forma más profunda y para un volumen de empresas mucho mayor que le permita a toda esa masa laboral, que es la principal fuente de producción y de empleo en el país, tener condiciones, digamos, salariales y de trabajo diferentes, porque además saben qué es lo que pasa, estamos asistiendo a la revolución tecnológica. Las grandes empresas logran dar ese paso tecnológico donde la robotización, la automatización de los procesos digitales sustituyen la mano del hombre. Y entonces las empresas más pequeñas tienen más carga de personal y les cuesta más, las empresas más grandes se tecnifican más y entonces el costo laboral, el costo digamos, salarial les pesa mucho menos. Entonces no es lógico que en esas ramas ese conjunto tan diferente de empresas reciba un mismo dictamen en cuanto a lo que tiene que pagar y en cuanto a lo que tiene que actualizar. O sea, perdón, Lore, sí, pero pasando limpio entonces, la propuesta de la Cámara, de alguna manera y en líneas generales, es si hay empresas que pueden hacer frente a ese incremento en los salarios, estarían dispuestos y abiertos a realizarlos. Bueno, en la convocatoria esta no es a la Cámara, ¿verdad? Es decir, nosotros como dirigentes de una gremial de gremiales vamos a escuchar, vamos a hablar con las gremiales nuestras y les vamos a decir el gobierno pretende esto, que es público, ya lo ha dicho el ministro, ha estado en esta misma silla en el día de ayer. El asunto es qué es lo que pasa en cada una de esas mesas, cuál es el estado de situación. Algunas podrán decir nosotros no podemos llevarlo y acá, si dicen eso, realmente lo que hay que preferenciar es la unidad productiva, que las empresas no caigan, porque es el principal objetivo, y particularmente cuando venimos de un proceso de crisis, ¿no? El salario es muy importante, el empleo es muy importante, pero la continuidad de la empresa es fundamental, porque de lo contrario no tendremos ni salario ni crecimiento salarial. Ayer, bueno, el gobierno lo ha dicho, también algunos analistas coinciden en que si se diera este adelanto del correctivo, no tendría una influencia muy marcada en un aumento de precios por el tipo de ramas de actividad que están comprendidas en ese sector que sí podría considerar este adelanto y que tampoco tendría una... Mi pregunta son dos. ¿Podría influir en los precios para las empresas? Y la otra, ¿cuánto le aumenta el costo a las empresas en este adelanto, digamos, el costo del pago de personal? Bueno, yendo un poquito para atrás, los lineamientos de esta novena ronda lo que proponían era, digamos, una inflación proyectada, que claramente no se está cumpliendo, y un correctivo al final, ¿verdad? Ese lineamiento es parte del pasado, pisado, no se ha cumplido. Usted lo dice con toda claridad, casi el 80% de la masa salarial del Uruguay está indexada, es decir, tiene correctivos por inflación. Ahora, eso ha resultado de la negociación colectiva de lo que fue esta última ronda. Hay algo más de un 20% de trabajadores que son los convocados en esta semana a partir del llamado del Ejecutivo,
que se pretende ponerlo en este nivel. Es decir, la idea aquella de tratar de cortar con la indexación de la inflación y su relación con los salarios, claramente no se logró, se tendrá que pelear y buscar más adelante. Nosotros entendemos que digamos, lo que puede afectar a nivel de la inflación, un 20% probablemente sea poco. De todos modos hay que mirar individualmente a cada una de las ramas y de las empresas cuál va a ser su realidad. Porque de algún modo estas empresas tenían una previsión, hicieron cálculos y ahora se les está diciendo, toc, toc, venga para acá, a partir del mes que viene va a tener que empezar a hacer esto. Y las posibilidades de decir que no realmente son limitadas, porque hay una voluntad del Ejecutivo que está claramente expresada, el PIT-CNT va a estar seguramente de acuerdo, y la empresa que va a hacer el rol del malo y decir que no. El asunto es si puede, y sería una lástima que fuesen obligadas empresas que no pueden hacerlo y que queden por el camino. ¿En ese sentido hay algunas empresas que estén en riesgo de cierre? Mire, nosotros tenemos un variopinto enorme. Felizmente, los niveles de producción, el índice de volumen físico, ayer se publicaron los datos del Instituto Nacional de Estadística, muestran un nuevo crecimiento. Venimos en un proceso expansivo, pero esa foto es la foto del promedio. Pero allí el sol no sale para todos. Entonces tenemos ramas industriales que no logran recuperarse. Sin embargo, son convocadas, ¿verdad? Y ese es, de algún modo, lo que cuestiona también y tensiona, es el sistema de fijación de salarios que tenemos. ¿Cuál es el concepto de libertad que tiene la empresa en el Uruguay para poder hacer contrataciones, para contratar y ser contratados los trabajadores? Es muy limitada, tenemos un sistema de intervención estatal, incluso un sistema que está observado por la Organización Internacional del Trabajo, que claramente dice que la negociación colectiva debe ser bipartita y libre. ¿Y cuál es el carácter de esta convocatoria mañana? Es tripartito y es obligatorio porque nos están llamando y nos están diciendo queremos esto. El gobierno ya anunció que no va a votar, que va a dejar actuar a los privados, pero de algún modo está interviniendo porque lo está haciendo y porque nosotros reclamamos la revisión de esta ley, como lo dice la OIT, que Uruguay debe corregir este aspecto del voto tripartito en la fijación de los salarios, porque es violatorio de los convenios internacionales que el propio país ha suscrito. Usted explicaba por qué la inflación no favorece a las empresas tampoco. ¿Por qué la indexación de los sueldos no favorece a las empresas? Si de alguna manera los salarios acompañan la inflación, mantienen el nivel de consumo y en definitiva las empresas también mantienen sus niveles de ventas, porque los que consumimos a la interna somos los uruguayos, ¿no? A ver, el asunto está en que muchas empresas no van a poder trasladar a precio su aumento de costos. Hay que ver que esto se da en un escenario donde hay mucha competencia con productos importados. La referencia al producto importado, ¿cuál es? El dólar. ¿Cómo está el dólar? Bueno, hoy veíamos las noticias. Hoy está un 7% por debajo del valor nominal que tenía hace un año atrás. Si a ese 7% nominal le agregamos en moneda uruguaya la depreciación por inflación, estamos hablando de que un dólar está valiendo casi 17 pesos menos hoy de lo que valía el año pasado. Entonces, el importador importa más barato. El industrial que exporta está exportando con una moneda en dólar que cuando la cambia a moneda nacional para pagar estos costos crecientes vale claramente menos. Y usted se encuentra ahí con sectores exportadores que están gozando de muy buenos precios y no tienen ningún problema, y sectores exportadores que se manejan con precios internacionales de dólar de altísimo nivel de competitividad, bueno, que se la van a ver en figuritas. Entonces, eso genera un escenario donde, ¿qué decir? Usted me hablaba de la inflación y del traslado a precios y de si esto podría, digamos, generar una carrera inflacionaria y si era mejor para las empresas. Estamos haciendo futurología, no sabemos qué es lo que va a pasar. Uno tiene la expectativa de que pase el periodo digamos, efusivo de la guerra y se normalice el precio de los energéticos, se normalice el precio de los alimentos. Acá hay dos aspectos que son claves. El petróleo ya ha ido a las nubes. Uruguay ha hecho enormes esfuerzos por no trasladar todo ese crecimiento a los combustibles. Rusia y Ucrania son de los principales productores mundiales de trigo y el trigo está prácticamente en todos los alimentos. La carne ha valido mucho y eso es muy bueno para el Uruguay,
pero a nosotros nos gusta consumir carne. Entonces se tiene que estar tomando medidas como la del famoso asado para que la gente pueda acceder. A ver, es una suerte bastante difícil de manejar. El director del Banco Central del gobierno anterior, el economista Vergara, hablaba de los platos chinos, ¿no? De esa lógica de que no se caigan, que no suba la inflación, que no se pierda el salario real, que no se pierda el empleo, que no aumente el déficit fiscal. Son una cantidad enorme de variables que están sobre la mesa. El gobierno viene haciendo lo que puede, las circunstancias adversas son complejas, venimos saliendo de una situación pandémica donde uno mira el informativo y ve algunas cosas como las que están ocurriendo en China y le viene cierto dolor de estómago, porque dice, está ahí un puerto cerrado, el principal puerto de China, y los barcos que rodean ese puerto y no pueden ingresar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias puede tener sobre el aprovisionamiento de materias primas en el Uruguay y en el mundo? Entonces, como que venimos a los saltos, felizmente, con desarrollo y con crecimiento, con recuperación del empleo, pero que hay una cantidad de cosas que nos ocurren, que nos generan preocupación y un signo de interrogación hacia el mañana. ¿Cuál sería el ideal entonces? Bueno, el ideal para nosotros es tener mejores condiciones de trabajo y de competitividad, que Uruguay pueda dar pasos certeros en la preparación de sus jóvenes para tener capital humano de calidad. Claro, pero son pensando medidas eso en el futuro. Eso a futuro, pero a corto plazo, porque siempre se toman medidas a corto, mediano, largo plazo. En 2020 se acordó en el Consejo Superior, entre las cámaras, el PIT-CNT y el propio Ejecutivo, no aumentar los salarios para mantener el empleo. Eso fue algo que, a pesar del PIT-CNT, ¿no? Porque recuerdo la cara de Fernando Pereira diciendo, bueno, tenemos que poner por delante lo que es mantener el empleo. Hoy, con otro panorama un tanto distinto, más allá de las afectaciones internacionales, locales, la pandemia, ¿no se puede hacer el esfuerzo por el lado de las empresas para hacer frente a la realidad de los trabajadores? Por supuesto, las empresas hacen el esfuerzo. Por eso planteo el ideal a corto plazo. Las empresas hacen el esfuerzo. Yo creo que esto va a ser bien tomado. Es decir, he recibido muchos testimonios de empresarios que dicen nosotros vamos a acompañar esto, pero son planteos puntuales. Hay que ver en la libertad de expresión de cada una de esas empresas qué es lo que van a decir. Y no nos corresponde a nosotros decirle lo que tienen que hacer. Pero en las gremiales que usted representa, ¿hay un sondeo de cuántas estarían en condiciones o qué porcentaje aproximado estaría en condiciones nosotros tenemos unas 22 mesas industriales que van a ser convocadas ahora. Y algunas, dentro de esas 88. Sí, dentro de las 88 hay 22 que son digamos, de gestión industrial. Y hay algunos sectores que están complicados y otros que están viendo, digamos, con buenos ojos ayudar en este momento al planteo del gobierno. Y vamos a ver qué es lo que dice. Esto es una cuestión de pocos días. En 10 o 15 días estará el tema resuelto. ¿Esto podría venir acompañado, por ejemplo, de un pedido de rebaja tarifaria o alguna acción del gobierno para mitigar los costos fijos que tienen las empresas, que es el gran problema, ¿no? del Uruguay? Lo hemos hablado en otro momento también. ¿Podría venir acompañado de un pedido del sector, por ejemplo, en ese sentido? Decir, bueno, acompaño la sugerencia del gobierno, pero dame una mano en otro lado. A ver, yo creo que ahí lo que habría que hacer es focalizar un poquito, poner la lupa sobre cada uno de los sectores y ver hasta dónde está el grado de compromiso, de dificultad, cuál es el nivel de empleo que hay en el sector, es decir, el sector se viene recuperando o no. Y en todo caso, nosotros somos más partidarios de la focalización y de ayudar a los sectores que realmente están necesitando y evitar, digamos, acciones colectivas que son más costosas y que seguramente la administración va a estar, digamos, más atenta a tratar de evitar. O sea, Antía, hoy se reúnen de forma bilateral con el gobierno, con el Ejecutivo, bueno, para analizar un poco la situación y me imagino también escuchar cuál es esa sugerencia de forma oficial, ¿no? Porque todo se ha manejado a través de los medios y de las comunicaciones oficiales. Pero hoy es esa reunión y mañana, ¿cómo continuarían? Bueno, hoy es una reunión a nivel de ministros, con el ministro de Trabajo y el subsecretario y las cámaras, y mañana se reúne el Consejo Superior Tripartito, donde se van a dar las pautas
oficiales de lo que se pretende hacer en esta reapertura de estas mesas. Y ahí se determinaría la fecha que empezaría cada Yo ronda. creo que inmediatamente se van a reunir las mesas y van a tratar este tema, seguramente la semana próxima. Bien, Antía, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un placer. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.